Hola a todos. Vamos a trabajar este ejercicio en el que nos dan tres vértices de un triángulo, las coordenadas de los tres vértices de un triángulo, y nos piden que calculemos su área, su perímetro y el ortocentro del triángulo. Bien, vamos a empezar por el área y el perímetro, bien, que son los pasos más sencillos. De hecho, vamos a empezar calculando el perímetro del triángulo. En este caso sí he representado de forma exacta las coordenadas que forman el triángulo, las coordenadas de los vértices que conforman el triángulo, para que también tengamos una visión un poco más cercana realmente de la situación. Pero también podríamos haber hecho un bocetillo y haber representado los tres vértices del triángulo, los lados que unen los tres vértices, y también nos habría ayudado a entender el ejercicio. Bien, bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos el perímetro del triángulo? Bueno, pues si calculamos la distancia entre el lado C y el A, tendríamos la medida de uno de los dos lados. La distancia entre el A y el B tendríamos la medida de otro de los lados. Y la distancia entre el C y el B, y tendríamos la medida de otro de los lados. Y calcular el perímetro simplemente sería sumar esas tres distancias, ¿verdad? Bueno, pues la distancia de A a B, ¿cómo calculamos la distancia entre dos puntos? Restábamos las coordenadas X y elevábamos al cuadrado, restábamos las coordenadas Y de los dos puntos y elevábamos al cuadrado. Bien, hacíamos la suma y la raíz cuadrada. Es importante que siempre tengamos en cuenta la distancia de dónde a dónde, es decir, claro, del A al B. Entonces, a las coordenadas del punto B, en este caso, le voy a restar las del A. A la hora de calcular la distancia, no es tan importante, porque efectivamente vamos a elevar al cuadrado y entonces nos va a quedar siempre una cantidad positiva. Para elevar al cuadrado, pues positivo, ¿verdad? Y la raíz cuadrada. Pero, en caso de estar calculando las coordenadas de un vector o el módulo de un vector, si restamos las coordenadas, es mejor que tengamos siempre en cuenta que es las del final menos las del inicial. Repito, a lo mejor en el módulo del vector pues no, pero si tenemos un criterio siempre fijo, siempre va a resultar más fácil no equivocarnos en ninguna de las situaciones. Bueno, ¿qué me lío? Hablar. Perímetro. Esta medida de un lado, esta medida de un lado, esta medida del lado, la sumo y tenemos 16,13 unidades. Unidades porque no estamos hablando ni en centímetros ni en decímetros, simplemente unidades. ¿Bien? Vale, ahora vamos a calcular el área. Dado que es un triángulo, pues su área podemos calcularla con la medida de la base por la altura partido entre 2. Podemos hacer otra división de la figura, podemos calcular, quizá aplicar otras fórmulas, ¿vale? Pero en este caso vamos a hacer la longitud de la base por la altura. La longitud de la base es sencilla porque ya tenemos todas las distancias entre cada dos vértices, pues ya tenemos la base. Podríamos trabajar así, con esta base y esta altura, podríamos trabajar con esta base y esta altura. Bien, de momento esta base y esta altura es lo que vamos a hacer. Vale. Para calcular la altura podemos trabajar de la siguiente manera. Podemos escribir la ecuación de la recta que pasa por B y C, la ecuación de la recta que pasa por B y C, y después la distancia desde esta recta hasta el vértice, o desde este punto hasta la recta, ¿bien? Es decir, la recta R la voy a hacer pasar por C y B, voy a escribir esta ecuación, y después voy a calcular para la altura la distancia desde el punto A a la recta R. ¿Bien? Porque las distancias siempre se miden de la manera más corta, es decir, perpendicularmente. Cuando quiero hacer la distancia de un punto a una recta es perpendicularmente a la recta, ¿no? Bueno, pues seguimos. ¿Cómo vamos a escribir la ecuación de una recta que pasa por C y por B? Bueno, pues lo primero será el vector CB. Aquí sí que lo que os decía antes, ¿no? Coordenada X del B, coordenada Y del B, y le vamos a restar la del C. La coordenada X del C, la coordenada Y del C. En caso de que uno de ellos lo hiciéramos final menos inicial y el otro inicial menos final, ya no nos saldría bien el vector. En este caso sí, porque es 0. Sí, en este caso concreto, mal ejemplo, pero
es importante que mantengamos siempre coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial. Bien, entonces ahora, por ejemplo, en forma continua, la forma continua de la recta es x menos las coordenadas de uno de ellos, que en este caso estamos utilizando las del c, partido por la coordenada x del vector, igual a y menos la coordenada y del punto por el que queremos que pase, que en este caso, como era menos 1, se convierte en 1, y partido por 0. Es verdad que nunca queremos una expresión partido por 0, ¿verdad? Porque realmente no existe. Pero en este caso, como estamos haciendo la forma continua de la recta y este 0 luego va a multiplicar ahí, pues tenemos que 0 es igual a 6y más 6. Es decir, que al final la recta es y igual a menos 1. Que como hemos dibujado de forma exacta los puntos, podríamos habernos dado cuenta previamente de que esta era la recta igual a menos 1. Pero si no dibujamos de forma exacta la figura, pues no siempre somos capaces de darnos cuenta de que eso es una recta horizontal paralela al eje X, ¿verdad? Entonces, bueno, viene bien hacer esto. Al hacer la forma continua de la recta, en vez de utilizar el punto 1 menos 1, también podríamos haber utilizado las coordenadas del punto B y nos habría salido la misma recta. Bien, entonces ahora la distancia del punto a esta recta, distancia del punto a esta recta, coeficiente x de la recta por la x del punto al que estamos calculando la distancia, más coeficiente y de la recta por el punto, la coordenada y del punto por al que queremos hacer la distancia, más la c, todo ello en valor absoluto porque son una distancia, partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, siendo a y b los coeficientes de la x y de la y, de la ecuación completa de la recta. Cuántas cosas, ¿verdad? La distancia es 4. Por lo tanto, la base, que era la distancia del C al B, por la altura, que es 4 partido por 2, el área de este triángulo son 12 unidades al cuadrado. Unidades al cuadrado porque estábamos hablando de unidades. Bien. Bueno, y nos pedía también el ejercicio calcular el ortocentro del triángulo. Para calcular el ortocentro tenemos que recordar que el ortocentro de un triángulo es el punto en el que se cortan las tres alturas de un triángulo. Las tres alturas de un triángulo. No es necesario calcular las tres, es suficiente con calcular dos de ellas y hacer la intersección, y también vamos a recordar cuál es la definición de altura, ¿verdad? Tal como os pongo aquí, la altura es la perpendicular a un lado del triángulo que pasa por el vértice opuesto, es decir, en este caso, esta sería una de las tres alturas del triángulo. Bien. Bueno, pues para ello podemos hacer lo siguiente. Para escribir la ecuación de la recta perpendicular a la recta R que pasa por C y por B, calcularíamos su vector director, 6, 0, que ya lo habíamos calculado previamente, y para calcular el vector perpendicular, por la definición de producto escalar, cambiaríamos las dos coordenadas de lado y una de ellas la cambiaríamos de signo. ¿Por qué? Porque al hacer el producto escalar entre estos dos vectores, al formar 90 grados, nos tiene que dar 0. Bien. Entonces, este sería el vector director de la perpendicular a la recta que pasa por C y por B. Y como queremos que pase por el punto A para trazar esta perpendicular, pues escribimos en la forma continua o en la que queramos la ecuación de esta recta. Bien. Y en este caso, pues esta es la recta, que la podríamos simplificar y decir que es menos x más 5 igual a 0 y x igual a 5. Que en este dibujo que tenemos bien representado, pues vemos perfectamente que es
esta perpendicular al eje X en X igual a 5. Para otra altura, vamos a hacer la altura que pasa por el vértice B y es perpendicular al lado AC. Podemos hacer exactamente lo mismo. Vector AC, coordenadas del punto C menos coordenadas del punto A, coordenadas del punto ahí está. Vector AC son ejercicios muy largos y es mejor que ya estén desarrollados para poder explicarlos. Entonces, vector AC, coordenadas del punto C menos coordenadas del punto A. Y el vector es el menos 4, menos 4. O cualquier vector proporcional a él. Sería vector director de la recta. También podríamos haber puesto el menos 1, menos 1 o el 1, 1. Bien. Y ahora queremos que pase por el punto B. Pues lo mismo. Coordenadas del punto B, coordenadas del vector director. Operamos esta ecuación continua de la recta. Y por último, como queremos el ortocentro, y el ortocentro es la intersección de dos alturas, resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son las dos alturas que hemos calculado del triángulo, y tenemos que en x igual a 5 y igual a 1 es el ortocentro del triángulo. La intersección de dos de las tres alturas, realmente son las tres, pero con dos es suficiente. Bueno, espero que haber tenido el ejercicio desarrollado previamente os haya ayudado a entender todos los pasitos y a poder ir sobre el ejercicio varias veces, tantas como podáis necesitar.